Pero también se conectan un poco con, porque también tiene que ver un poco con esto de, ¿es realmente así lo que fue? ¿Realmente fue un diluvio? ¿Realmente tuvo que ver Dios en ese diluvio? ¿Realmente se hizo Se hizo un recargo. arca gigante? Pero se hizo su cargo él. Claro. Que viene también relacionado con lo que son los mitos. Si es o no cierto todo lo que se cuenta. Porque en cierto punto, si vos lo querés interpretar, la Biblia es toda una historia mitológica, digamos. Sí, no sé si los católicos dirían eso, lo llevarían más a una leyenda Cagan a porque piña. te cagan a piña, porque está más llevado a lo que es leyenda, está situado en un tiempo histórico, con lugares que existieron, entonces tratan Claro. es una forma de explicar cómo se fue creando el mundo desde el inicio. Ujú. Entonces, no sé si sería tomado como un mito, por lo menos desde las personas Como una leyenda urbana. que realmente digamos. creen. Es como No es una leyenda urbana, porque es una leyenda muy antigua, no sería una leyenda urbana porque no había urbes en ese momento, pero sí es una historia que trata de explicar el origen del ser humano y de la Tierra. Claro. Como pero no, otras, pero como muchas no otras. había ciudades como las conocemos hoy, pero habían urbes. No. Pueblos gigantes. El Génesis o- arranca desde cero, desde la nada misma, entonces va contando desde cero. Claro. Ya no había nada y ahí Dios va creando todas las partes. Entonces, es una forma que tiene el ser humano de usar a Dios y a este libro para explicar su existencia. Claro, bueno. Como lo explica la Biblia, lo explican otras religiones, que es una búsqueda realmente de encontrarle un poco de sentido a la vida, a por qué estamos acá. Y De los hecho, la mit- semana pasada estuvimos hablando mucho de Dios y de la metáfora de lo que Ujú. significa creer en eso para poder darle un rumbo y una trascendencia, que hay más allá, por qué estoy acá, cuál es Un sentido. mi función. Es eso. Un sentido. Pero los mitos también cumplen esa función, Sí. ¿o no? Los mitos ordenan, ¿no? Como la Biblia. Los mitos ordenan. Pasa que también justo con la Biblia, que es como el libro, el bestseller más, ni siquiera por vendido, ¿no? El más leído, el más estudiado, el más analizado. Hay mucha gente que lo puede entender como un mito, pero hay otras corrientes que te lo toman como algo, la verdad absoluta. Como Sí, esto está o sea, escrito Obvio, sí, obvio. Sí, Sí. o son metáforas de cosas, porque Hay hasta gente los que no mismos se lo toma como hasta metáfora, los mismos boludo. teólogos y los mismos curas hay cosas que son medias raras y no se explican del todo y dicen, bueno, porque es una metáfora. No te pongas tan literal, es como hay situaciones en las que son metáforas lo que te está diciendo, no es estrictamente que fue así como se desarrolló. Pero hay gente Claro. que te la tiene como bueno, a ver, pero si estas 34 que pasaron no son metáforas y esta vos decís que es metáfora, pero no, tiene que ser verdad, por más que parezca irreal. O sea, La es mayoría Dios. de las Siempre acordémonos que personas es Dios. católicas no leyeron la Biblia. Uy. Porque vos- cuando Se vos haces- repicó, vos estás- Cuando vos haces catequesis y todo eso, te van seleccionando fragmentos. Es cuando vos estudias filosofía y no te lees todos los libros de todos los filósofos que existen. Elegís fragmentos de cosas. Y cuando te enseñan en la religión es lo mismo. Te enseñan el diluvio, que tiene una enseñanza de que Dios se enoja por lo que hace, se arrepiente y dice, che, no lo voy a hacer más. Y las enseñanzas que va dejando cada una de esas cosas, pero no lees la Biblia. No. Te tiran como un resumen. Mi mamá, un poco más manija, la leyó. Por eso, después, cuando la leyó, le empezaron a caer un montón de fichas porque la iglesia deforma muchas las interpretaciones, porque después es interpretación. Entonces, esto, me parece que no era tan así. Te das cuenta que te están cagando. Y ahí es cuando decís, acá no, en ningún lado dice tal cosa. Y la lees y decís, esto no lo dice en ningún lado. Pero bueno, Claro. son cosas que se interpretan para sacarle provecho, porque... Para sacarle provecho, para darle sentido también, porque, por ejemplo, en cuanto a lo que es cosas que nos pasan hoy en día, por ejemplo, cuando uno tiene una debilidad o encuentra algo, también se te viene a la mente lo que es el talón de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Que es un mito, lo de que es el talón de Aquiles, pero uno también tiene su talón de Aquiles, ponerle ciertas situaciones o ciertas personas. Para otras personas son como su talón de Aquiles, son como su debilidad, como en su momento Superman tenía la kriptonita y ese era su talón de Aquiles. O lo que pasaba con Sansón,
¿no? Que Sansón le cortaban el pelo y de repente el chabón ya no tenía más fuerza. Súper Te pasa lo metrosexual, Sansón. te pasa lo mismo con la superstición, es que es un poco así, es como esos relatos que le te dan sentido o esos símbolos que a nosotros nos representan de alguna manera y que tal vez ni siquiera uno los ha elegido validar, pero ya están validados por uno y Sí, por la sociedad. termina siendo una metáfora. Vos no estás hablando de que te atraviesen una flecha en el tobillo, estás hablando de tu debilidad. Termina siendo una metáfora. Claro. Bastante putitas. ¿Cómo se yo llama? estuve El que le clavaron el coso. ¿Aquiles? Aquiles, bastante putita. O Gracias, sea, Tom, por tu aporte. Gracias. El No, mito pero- es una narración de carácter simbólico y tradicional que busca explicar el origen del universo, del mundo, de los seres humanos y de los fenómenos naturales. Protagonizados por dioses, héroes o seres sobrenaturales, los mitos se sitúan en un tiempo primordial, ahistórico y constituyen una parte fundamental del sistema de creencias y la cosmovisión de una cultura. Lejos de ser meras fábulas o mentiras, los mitos ofrecen un marco de referencia para comprender la realidad, establecer valores y cohesionar a la comunidad. Es como que nos van regulando. Le dan dando sentido también en cierto punto, como Claro, venimos eso- hablando. eso- Sí, sí. La palabra mito proviene del griego mitos, que significa relato o cuento. En su sentido Lindo. original no implicaba falsedad, sino una verdad de otro orden, una verdad simbólica y sagrada que se transmitía de generación en generación, principalmente a través de la tradición oral. Exacto. falsedad. O sea, no dejan de ser falsos, digo. O sea, hay cosas. No No necesariamente. importa, no importa Bueno, que pero hay sea cositas. falso, no. Si No, te da sí, sentido, bueno, porque te quiere resuena. decir cuento, o sea, y como que lo separa de la fábula, pero después es un cuento y las fábulas suelen ser cuentos, es como... Los cuentos no, pueden no. ser no ficción también, o sea. Los cuentos son más las fábulas son como ponerle esto que dice, los mitos son para explicar la creación del universo y las cosas trascendentales para el ser humano. Los fenómenos naturales, todo. La fábula lo que tiene es como más personal, ¿viste? Tipo que no sé. Sí, la fábulas fábula para tiene que niños ver más con te un lobo enseñan- que te está comiendo a la abuela. Claro, ponele. pero te enseña a no mentir, ¿viste? Algo como más como personal, más de lo social, más como de lo ético Ujú. entre pares, ponele. El mito es como más... Más alejado del para- ser humano también. La fábula más macro, tiene bueno. carácter didáctico, ético. Es como que trata de dejarte una enseñanza bastante explícita. Es como, la fábula tiene una moraleja. Claro, no hables con extraños porque aunque tengan una casa Es una llena na- de caramelo, Sí. te pueden hacer concha. La digamos. fábula es una composición literaria narrativa breve, en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animados o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Eso es una fábula. Ahora nosotros estábamos hablando del mito y vamos a hablar de algunas de las características fundamentales ver. del mito. Tiene carácter sagrado y trascendente. Los mitos están intrínsecamente ligados a lo religioso y lo divino. Narran acontecimientos considerados sagrados y reveladores de una realidad superior que da sentido a la existencia humana. Bueno, estamos hablando de... La Ilíada, la Odisea, Sí, hay Ulises. que Que tiene que ver también a veces con un personaje principal, ¿no? Sí, no, Y no que se siempre, ronda pero alrededor. porque depende del mito del que se trate. Ujú. Pero sí, depende de cuál tomemos. Protagonistas sobrenaturales, sus personajes principales son dioses, semidioses, héroes con facultades sobrehumanas, monstruos, fuerzas de la naturaleza personificadas. Estos seres encarnan las fuerzas primordiales que dieron forma al mundo. Claro, te explican todo. Viste que la mitología griega tiene ese como el dios del rayo, el dios del amor, el dios de la guerra, el Sí. dios de... Tienen dioses para cada cosa. Sí, Acá sí. nuestra cultura tiene un O solo. villanos que vienen a ser como la conciencia del protagonista y que juegan con eso del ángel y el diablo, pero en otra persona, digamos, ¿no? Que se personifican y te vienen a decir, che, vos sos como yo. Y el personaje principal te dice, no, la verdad que no, vos sos un hijo de puta. Y bueno, qué sé yo, como que hay como esa disputa de sentido que te hace a vos estar como por fuera de ese relato y decir, bueno, esto me representa, no me representa, me da sentido, me ordena, estoy Soy más una con el diosa. villano, estoy más con el... No, también le servía mucho a los poderosos para ordenar la ciudad, para implantar miedo, para... Y sí, más vale. Y también, sacando a los poderosos, a la sociedad, mucho también
como se mezclaban mucho las deidades con la naturaleza, tipo el dios de la agricultura, El dios del de esto, el dios rayo. del otro, había mucho también como de ordenar desde ahí, tanto en la mitología griega, romana, como en la mitología Pero mexica, maya, azteca. Se han usado esas cosas para decir, che, yo tengo el legado de Dios y voy a hacer lo que es se me el cante, Papa. la monarquía. El La papa. monarquía, los Monarquía, reyes. Claro, sí. O el dios Sol para los incas. Sí. No, que te ordenan a vos, El que mismo yo sé. rey para los incas, en este caso. Y también esto que decíamos, no es solo Grecia y Roma, sino que había un mundo pasando por Y que otro medio lado. que se parecen, aunque sean distintos y tengan nombres distintos, más o menos el relato claro. medio que Es que- se repite, boludo. Y ahí quizás te das cuenta un poco, bueno, de esto de que decimos, el relato ordena, ok, de una. ¿Por qué? Porque te das cuenta como gente que no se conocía, que no tenía la más puta idea de lo que iba a pasar en un montón de años y su manera de funcionar a la hora de querer entender el mundo era de la misma manera, poniendo representaciones de animales o De su o cultura. sus mismas personas. Sí, pero todos en eso, tipo, hay una que es para el cielo, hay una que es para el sol, hay una que es para la agricultura, hay una que es para esto. Tenemos un videíto respecto a eso que habla sobre eso, cómo los mitos atraviesan a todas las culturas. Pobrini. Porrini, el profe Porrini. Porrini, parece Somos que un mito. Es decir, el mismo universo es mitológico. El lenguaje básico de todas las comunidades, sea este lenguaje, ¿cómo decirlo? El de un pueblo originario de Australia, el de los europeos, el de nosotros que estamos en Hispanoamérica, el de los africanos, es el mito. Lo único que nos une es el mito, que va más allá del castellano, del francés, del copto, de lo que vos quieras. Hay algo que es un lenguaje común, es el lenguaje mitológico. Claro. Eso está en nuestro ADN. El ser humano tiene características mitológicas. Busca la heroicidad, busca el modelo y la trascendencia, en algún sentido. Precioso como habla ese chabón, boludo. Me genera tranquilidad, Tiene una voz tranquila. una suavidad y además lo que dice, bueno, Parsimonia. es como somos mitos, somos un mito viviente. sí, es esa búsqueda de explicación, de trascendencia, del más allá, de qué hay, de por qué. De mis decisiones que tengan que tener algo ¿Por que qué ver estoy con acá? mi Todo el tiempo, historia. pasa todo el tiempo. La gente que entra en sectas se está comiendo un mito de trascendencia y de creencia y de tratar de explicar qué carajo está pasando en la vida. Otra característica que tienen los mitos es el tiempo, que los eventos míticos no ocurren en un tiempo histórico y cronológico, sino en un tiempo de origen o tiempo sagrado, un momento fundacional en el que se estableció el orden de todo. Es como el principio de. Siempre son el principio de. Claro, ahí se inicia tal cosa. Claro. Después tiene una función explicativa, buscan dar respuestas a las grandes preguntas existenciales, de dónde venimos, cómo se creó el mundo, por qué morimos. De esta manera explican el origen de los fenómenos naturales, la lluvia, los truenos, las estaciones, las instituciones sociales, el matrimonio, las leyes, las características humanas, el bien, el mal, el sufrimiento. Como que te guían. Ganó el mito romano. ¿Por qué? Y por todo. Primero porque tipo todos los romanos son los que matan a Jesús y toda esa mierda, y ahí pasa como toda la parte más importante de donde lo ponen a Jesús en un pedestal, porque el derecho, por cómo Es que no sabés cómo, se está en- cómo es el mundo hoy con la república. Pero vos lo si- venís lo desde otro, este el lado, derecho hermano. romano. Vos lo ves desde este lado. Bueno, no pero sabés Platón que no está- era un dios mitológico. No, No, está no, Aristóteles, no. pero andás a ver Claro. en India, andás a Pero ver en eso era mucho antes, Groenlandia, andás a ver cómo es en, no sé, en lugares, no sé, en el sudeste asiático, boludo. ¿Qué Bueno, otros obvio, mitos hay obvio. ahí, me entendés? Bueno, En esta parte del Asia mundo, tiene sí. 150.000 millones de dioses. En también. esta parte del Somos, mundo, sí. Occidente somos menos cantidad de habitantes que Sí, Oriente. claro. Entonces, Y solo no por un somos- país que ya le gana a la mayoría. Un continente. un par de países. Bueno, sí, a ver. Sí, hay par.
Tiene un carácter simbólico y alegórico, los mitos no deben interpretarse de manera literal, su lenguaje es simbólico y metafórico y las acciones de sus personajes representan conceptos y verdades más profundas sobre la condición humana y el universo. Bueno, y después es la tradición oral que Eso me llegan gusta. llegan a este día porque se fueron, no es que existieron libros desde ese momento, sino que se fueron contando las historias y se fueron Eso contando y en algún momento alguien las escribió. Eso me gusta mucho porque también viene a dar por vivido cosas, por ejemplo, que tal vez no están tan lejos de nuestra historia más reciente como lo que son los pueblos originarios acá en Córdoba específicamente, con historias que hasta el día de hoy se siguen contando porque el abuelo se lo contó y ahora el padre se lo cuenta al hijo y el hijo se lo va a contar, y es como que se ha querido borrar a los pueblos originarios de esta zona y así todos siguen estando presentes. ¿Por qué? Porque la memoria oral fue más fuerte. Hoy pasé con el colectivo yendo a Pileta por la colonia, lo que es el pueblo de La Toma, lo que es el Aguaducho, que ahora no me acuerdo, el pasaje Pueblo de La Toma, y pusieron un mural. Antes estaba el mural de lo que era la reforma universitaria, ¿viste? Esa foto histórica de los locos arriba de el hospital de clínica, lo que conoce ahora, y había ahora un mural de lo que eran los pueblos originarios. Y en ese lugar, los pueblos originarios utilizaban el agua que corría ahí para construir lo que pedían los españoles. Y ese lugar sigue reivindicándose por la gente o por el pueblo, qué sé yo, y ahí es donde está la memoria oral. Y es un mito, es un relato, y que sigue vivo a pesar de que no se haya escrito, que después, bueno. Sí, después hay historias, más historias que, nada, que nos... Estoy pensando en el video que compartió la Casa Rosada el domingo por el Día de la Raza, Sí. que Quizás hoy lo vemos. y la verdad es como anular todo lo que era este continente antes de ellos. Pero lo que los Es pelotudos... como que no éramos nada, éramos unos salvajes Pero- cuando los españoles tenían... Pero es algo que ya se ha charlado, ¿me entendés? Lo buscan, No, es terrible. son unos chabones que buscan todo el tiempo hacer enojar, boludo, porque lo importante lo tapan con ese enojo, ¿me entendés? Lo importante Sí, es que igual están son sacando medio, plata. son medio, Para mí no ya es, están no es- pasando de border. claro, Onda, no es un, No le importa. influencer opinando, es la Casa Rosada compartiendo Sí. información oficial desde el Estado que debería ser Sí, lo sé. tener una Pero no hay conciencia. pero no hay que darle tanta Para mí hay validez, discutirlo, ¿entendés? hay que discutirlo porque hay muchas personas que de las que he escuchado que siguen sosteniendo que no sé, vos estudiaste y sí, ¿por qué estudiaste? Porque vinieron los españoles y se instalaron acá y gracias a ellos vos... ¿De qué estás hablando? O sea, ¿de qué estás Sos un hablando? O sea, idiota. yo me tengo que anular lo que soy por lo que pasó. Es Yo como, creo no que- podés justificar todo con cualquier cosa. Es Yo que- creo que es tan peligroso como que tenemos que aprender a hablar y pensar de nuevo. O sea, La gente tiene que aprender a estamos- leer, es ¿me que- entendés? Porque sí, la yo a gente mí se también, informa, Eso, lo bueno. único que a la gente le importa es informarse de lo que aparece en el rápido, celu, ¿me Bueno, entendés? entonces Entonces como van a ellos eso, saben boludo. eso y como ganaron con una mayoría bastante amplia de cierta manera, y la gente que los defiende, cuando vos los escuchás lo que te dicen lo mismo que escucharon en algún reel de Caputo, en algún reel de Liniaki, en algún reel de Milei, en algún reel de Adorni. No te dicen más, no te explican más. Te repiten las mismas palabras. Repiten, boludo. Entonces, que la Casa Rosada saque un video así, sabiendo que la gente hoy consume eso de esa manera y nada más, y no se va a poner a leer ni a buscar ni a ver qué leyes hay aprobadas en el país por los pueblos originarios y bla, bla, bla. Pasa, es como, bueno, listo, hagámoslo así. Y entonces, eso me parece lo más heavy. Retrocedimos tanto como tener que empezar a hablar de nuevo bien.
¿Entendés? O sea, hay que discutir todo de nuevo, me está jodiendo. No, o sea, yo creo que no, cuando Yo creo que baje la bala que tiene que no. bajar. Yo creo que no. se Porque es termina hasta que en algún momento se rápido pudra eso. todo y todo lo que dijo atrás pierde validez. Yo creo que va a ser así, digamos. Porque se va a venir heavy, hermano. Hay mucha Para gente mí se sin va a venir filtro. heavy. Hay mucha gente sin filtro y que se anima a pensar cosas que antes no se animaba a pensar porque quizás no se los dejaba pensar así y estaba bien que no se los deje pensar así. O pensar así o hacer cosas así también. Bueno, ¿no? que eso es peor. O hacer cosas así. Después tenemos un listadito de los tipos de mitos, que cómo se pueden clasificar según el tipo de explicación que ofrecen. Están los mitos cosmogónicos, que narran la creación del universo y del mundo, son los más extendidos y fundamentales. Para que lo noto por una canción porque Cosmogónico te hace coger solo. Hay un ejemplo que traje, Uy, que es el origen de Tupá, dentro del mismo ciclo cosmogónico guaraní, tras la creación del lenguaje y los pilares del universo. Yamandú crea a los otros dioses. La cultura guaraní tiene varios dioses. Uno de los más importantes es Tupá, quien no es el dios creador principal, sino una manifestación posterior. Tupá se convierte en el dios del trueno, la luz y el conocimiento, y es quien muchas veces, en versiones del mito, se encarga de la creación material del mundo, modelando la arcilla para formar las montañas y los valles, y enseñando a los hombres la agricultura y los secretos del universo. Y el hip hop. Me gusta. Tupac. Tú, sin la K. Tupac. Tupá. Después están los mitos teogónicos, relatan el origen y la genealogía de los dioses. El ejemplo que les traje es la primera pareja humana guaraní. Una vez que la tierra fue creada y ordenada por los dioses, Tupá, usando una mezcla de arcilla, sangre del corazón de Ñamandú, hojas de yerba mate y agua del manantial sagrado, creó a la primera pareja humana, Rupabé, padre de los pueblos, y Sipabé, madre de los pueblos. Los colocó en un paraíso terrenal y les dio consejos para vivir en armonía. De esta primera pareja desciende toda la humanidad, según la cultura guaraní. Me gusta Hasta que se comieron un choclo y los expulsó. Me gusta Chúpalo el ahí. nombre Rupabé, boludo. Me Rupabé. dan ganas de agarrarlo y apretar una banda, boludo. Ok. Rupabé, Se boludo. quiere chapar el padre de los pueblos. Voy a tener un Estoy perro viendo. que se Te estoy viendo. Ya sé, Memi. Voy a tener un perro que se llama Rupabé. Ya lo tengo decidido. Es bueno, me gusta. Rupabé. Acordate qué es, porque te pregunto. Padre de los sin- pueblos. Ok. Después están los mitos antropogónicos, explican la aparición del ser humano. El ejemplo es la primera pareja humana guaraní. Una vez que la tierra fue creada y ordenada por los dioses, Tupá, usando una mezcla de arcilla, sangre del corazón. Esto ya lo Eso conté. yo en un momento Está sentí repitiendo. que había un déjà vu, boludo. Ya lo conté. Mitos etiológicos aclaran el origen de ciertos seres, cosas, técnicas, instituciones o lugares. La leyenda de la flor del ceibo es una. Este mito explica el origen de la flor nacional argentina. Cuenta la historia de Anaí, una joven guaraní de gran belleza que cantaba con su voz hasta que las aves se callaban al escucharla. Durante la conquista, Anaí fue capturada por los españoles. Pero si te venían a ayudar, a civilizarte, Anaí. Ibas a cantar mejor, Anaí. Sí, Capaz ibas a pegabas cantar un en coro. español. Claro, capaz pegabas un coro. en alguna Una iglesia. noche logró escapar, pero fue descubierta. Como castigo, la ataron a un árbol y la quemaron viva. Está bien. Qué civilizados Lindo, estos españoles, bueno. muy civilizados. Y así A la se mañana marchita. siguiente, los soldados vieron que en el lugar del suplicio el árbol se había cubierto de flores rojas como las llamas, hermosas y aterciopeladas. Así nació la flor del ceibo como un símbolo del valor y el Wow. sacrificio. Que perdón, como todo buen argentino te escupe. ¿Qué? ¿Alguna vez se pararon abajo, estuvieron un rato abajo de un árbol de ceibo? ¿Te ¿O de una escupe? flor? ¿Te escupe? Te escupe, Te escupe. semillitas, No, cositas, te ¿no? escupe Gotea. agua. No gotea, te escupe. Como te pega fuerte así. Te escupe. Pónganse abajo de un árbol de ceibo o una planta de ceibo cerca. Nunca estuve abajo de una planta de ceibo. Yo tenía en la secundaria un árbol en el medio y del yo patio. me acuerdo que la flor la podías como... Lo vas como abriendo. Como una Lo banana, abrías, ponele. no, lo abrías y se podía, si le acobabas los pétalos de una manera parecía un pajarito. A Ahí ver, va, capaz mirá. estuve al frente de una flor de ceibo y nunca me Sí. di No, cuenta. no, que la viste, Sí, pero porque quédense hay- un rato, te Pero escupe, yo me acuerdo boludo. si Te tira agua. alguna planta me escupió alguna vez, boludo. Como Otro un mito guanaco. Bueno, el etiológico. guanaco, perdón, bastante argentino también el guanaco. Es como... Sí, igual que es un, El es un guanaco animal, sí. no es un mito. No, ya sé, pero digo... Por las la duda cosas- la gente No, pero digo no que la cosa aprenden de lo que dice la, esto. la cosa argentina te escupe, eso es lo que quiero decir. Ah, bueno.
Otro mito etiológico es la creación de las plantas medicinales. Después de crear a la humanidad, Tupac quiso proteger a los humanos de enfermedades y peligros. No es como el dios católico, este era más peor. Este era Este un era más poquito cuidado. Se dice que por eso creó diversas plantas medicinales con poderes curativos para que los guaraníes pudieran sanar y mantener su salud. Según este mito, las plantas medicinales son regalos de Tupac, por lo que los guaraníes las consideran sagradas y las usan con gran respeto. Este mito resalta la importancia de la naturaleza como fuente de vida y de sanación. Después de crear a la humanidad, Tupac quiso cuidarlos de todo y les dio plantitas. No los inundó. Más bueno. Súper No, sí. gay. No, hay uno de los mitos guaraní, porque estuve leyendo bastantes cosas de los guaraníes y que también los inunda. Bueno, yo quiero aportar algo antes de que continúes con eso. Hay un video de Rose Bennett, la pueden buscar así en YouTube, porque para más información, porque yo voy a decir menos de la mitad. Pero hay muchas culturas, ahí está la cultura hindú en Egipto, la cultura oriental. También hay un mito muy parecido al Arca de Noé, donde un dios quiere inundar toda la población y que qué sé yo qué mierda, y hay un salvador que es el que va a armar un barco. Ahí difieren mucho la historia, tipo, hay, no sé, en la mitología tal es un barco de tal característica, en otra... entonces como que hay muchos científicos que dicen que podría haber sido verdad que haya habido un diluvio de esas características. Anda a buscarla si es por Dios o por lo que sea. Por más que nada por esto, porque como en diferentes partes del mundo que no estaba conectado a nivel comunicación en ese momento, Se cuentan historias habían similares. escrito historias bastante similares. Y unos antropólogos que estaban estudiando la historia del arca, que qué sé yo, y sacando ahí triangulaciones de dónde pija podía estar, encontraron en la punta de una montaña, onda, no sé, miles de metros para adelante, kilómetros, quizá 3-4 kilómetros para arriba, restos de barcos. Y dicen que podría ser Parte del arca. parte del arca o de algún barco que en esa época, cuando sucedió eso, Llegó hasta ahí llegó arriba. hasta ahí. Bien, lindo. Bueno, mitos fundacionales cuentan... esto no lo conocía. Cuentan la fundación de una ciudad o de un imperio. Por ejemplo, la leyenda de la fundación de Buenos Aires y el mal augurio. Más que un mito sobrenatural, es una leyenda con tintes míticos que rodea la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza en 1536. Se cuenta que la expedición estuvo marcada por presagios y un mal augurio, la elección del lugar, la hostilidad de los pueblos originarios. ¿Cuál es el mal augurio? O sea, Mal ¡andate! augurio. ¡Andate! Pará, ¿no sentís que Argentina tiene como una vibra de yetita? La hostilidad de los... ¿somos hostiles también? Sí. La Todos hostilidad de escupen. los pueblos originarios y la hambruna que llevó a actos de canibalismo crearon un aura de lugar maldito en Buenos Aires. Este fracaso Tal cual. contrastaría con la exitosa segunda fundación de Juan de Garay en 1580, dándole a la ciudad un origen dual, uno trágico y fallido, otro pragmático y definido. ¿Puedo decir que estamos enretados? Pero tal cual. Porque nos comimos, porque los porteños se comieron entre ellos. Mitológicamente quedaban fraccionados así y hoy se representa en las fracciones que se representan hoy. Pero digo, tipo, las dos inauguraciones, ¿cómo es? Inauguración, no, ¿cómo se dice? Fundaciones. Se inaugura Argentina, bienvenidos a Argentina. Las dos fundaciones es como que decís, la concha de la lora. Es que hay mucha muerte también, entonces no hay chance de que haya tanta buena suerte en tanta matanza, boludo. Buena energía no había. Mucha energía buena, no sé, es como, no sé, también Alemania no debe tener tanta buena energía, boludo. Dicen que Ámsterdam. Están re loco. Después hay otros, los mitos morales que explican la existencia del bien y del mal y establecen las pautas de conducta. Bueno, acá yo vi que hablaba de la leyenda del pombero, que es un protector de la naturaleza muy presente en el noroeste argentino. Este mito establece un código de conducta y para tenerlo como aliado le tenés que dar cosas, le tenés que dar puchos, Es medio pedigüeño. le tenés que dar ofrendas y él a cambio te cuida. Pero bueno, si no te castiga. Claro. Nosotros lo teníamos en el gallego como el Pitufo Enrique. Sí, Así lo conocíamos. pero era lo mismo. Pero claro, era un chabón que te venía a pedir cigarrillo, digamos. Pero vos te das cuenta que el pitufo Enrique es bastante menos violento que el pompero. El pombero. Y no sé, el Pitufo Enrique. El pitufo Enrique es como. ¿en Pitufo serio? Enrique, boludo.
Sí, el pitufo Enrique, chabón. El bombero cuidaba los cultivos y castigaba a los que cazaban más de lo necesario, Claro. supuestamente, a Me los que gusta, talaban de más, me a los que no gusta. respetaban la siesta. Ok. No respetas la siesta, sácate. La Claro, metieron Hace ahí, mierda. o sea, los vos- santiagueños la tiraron por ahí. Che, ¿cuál estaban en el congreso de cuál iba a ser la historia del pombero, perdón, no sé por qué me digo, del pombero y se escuchan los santiagueños. ¡Y la siesta! ¡Defiendan la siesta! Sí, porque eso también llevaba a que las madres no se tengan que preocupar por los hijos el fin de semana a la tarde. Pendejo, Sí, anda a dormir la sí, viene el siesta que bombero. tiene Viene que el estar bombero y te hace bombero. mierda. Entonces todos tenemos que dormir la siesta. Después de la siesta ya podés salir a jugar. Silbar su nombre en la noche es una ofensa grave que atrae su ira. Hay otras historias que se cuentan del bombero que dicen que embarazaba a las jovencitas. Que medio violín era también. Era medio violín también el Sí. bombero. Bueno, tampoco había mucha ESI en esa época. Y no. Claramente Podríamos era... echar toda la culpa al pombero. Se embarazó mi hija de 12 años y fue el tío. ¿Qué vamos a decir? Fue el bombero. Fue el pombero. No. Fue el bombero, fue el Claro. bombero. El pombero es la persona con más hijos de toda la Argentina. Sí. Exacto. Una representación social. Después están los mitos escatológicos que anuncian el fin del mundo o el destino final de la humanidad. El ejemplo es la tierra sin mal de los guaraníes. Más que un mito sobre el fin del mundo, la cosmovisión guaraní posee un mito sobre el destino final de la humanidad, la búsqueda del Ibi Maraí o tierra sin mal. Este es un lugar mítico, un paraíso terrenal donde no hay sufrimiento, enfermedad ni muerte y donde se puede vivir en armonía con los dioses. A lo largo de la historia, este mito impulsó a grandes migraciones de los pueblos guaraníes en búsqueda de ese destino final, una especie de escape del mundo imperfecto actual hacia un estado de perfección escatológica. Claro. Bueno, eso un poco, la idea era como traer mitos guaraníes Un tema- y de este lado del mundo y no contar los que seguramente ustedes ya se hartaron de no se escuchar porque conocen. como dice Tom, nos metieron por todos lados la cultura de otra parte del mundo. Yo creo que- Cargado de contenido el tema mitos. Ahora puedo aportar algo que creo que se lo dije a usted en el grupo. O sea, también... Bueno, no importa. Vamos a escuchar. Jeremías Córdoba dice como la mota que es sagrada y curativa. Claro. Exacto. El mito de la Exactamente. Pachamama Dice mi psicólogo que no diga que sí. y la María Juana. Ahora sí vamos a una cancioncita.